Bueno, compañeros, lo mío es darle la bienvenida a todos, como se dice, porque creo que era una oportunidad que nos debíamos, que en el Congreso Nacional sepan que existió el Villazo y sepan que, como dicen ustedes los familiares, la memoria es nuestro deber y la historia debe ser contada. Y creo que son sabias palabras que todos tenemos que tomar como propias. Y bueno, y creo que la verdad está de nuestro lado, ¿no es cierto? Y con ellas vamos a volver a escribir la historia, porque no se la pueden llevar de arriba. Nosotros tenemos ese derecho, esa voluntad, y la tenemos que llevar adelante y hasta las últimas consecuencias. Y hace más de medio siglo quizás, que las garantías del Poder Judicial, la burocracia, la impunidad biológica de los genocidas, se van muriendo uno atrás del otro y como hacen siempre, sin dejar de decir ni una sola de las verdades que necesitamos, aunque sea un poquito de la verdad, nada, se la llevan todos a la tumba. Y la complicidad de las patronales de ayer y de hoy, que como habrán visto, ya están en clima de época, ¿no? Ya están bien apoyando este gobierno, y es un gobierno que no solo es negacionista, sino que está fortalecido ahora porque ganó las elecciones y se cree que se come los chicos crudos, creo. Vamos a ver. Y entonces, él sí que reivindica el terrorismo de Estado, y de eso no nos queda duda. Entonces es muy importante saber desde dónde vamos a continuar la pelea, porque opino que es esa la que tenemos que hacer, continuar la pelea hasta ganar. Y entonces decirles que la verdad que necesitamos visibilizar nacionalmente el Villazo y el juicio vergonzoso de esos tipos que estaban ahí, que hasta se tapaban la cara, porque hasta le daba vergüenza a mí. Yo tuve el honor de estar ahí, verle las caras tapándosela, porque hasta les daba vergüenza decir las cosas que tenían que decir. Y más el que dice que votó en contra, ese era peor todavía, pero todos eran iguales. Entonces, la verdad que la impunidad empresarial es un mensaje para todo lo que viene. Y en el país quieren hacer reformas y quieren venir por los derechos humanos y quieren venir por los derechos de los trabajadores y por los derechos de las mujeres, y apoyados por un gobierno de la falsa oposición que les permite hacer todo. Pero eso no nos puede hacer acobardar, porque también existió el Garrahan, compañeros. Y les quiero decir que eso fue un ejemplo para todo el país, porque todo el país apoyó ese proceso y porque se hizo conocer y se movilizaron en unidad, en la diversidad, y que pudieron y ganaron. Por supuesto, ahora quieren ir por la cabeza de ellos y tenemos que buscar que no nos echen a los 40 compañeros que están procesados, empezando por nuestra compañera Norma, que de verdad es la que ustedes vieron en todas las imágenes diciendo dulcemente que había que apoyar el Garrahan antes que lo vacíen, ¿no? Bueno, entonces se puede. Y como se puede, tenemos que hablar, ponernos de acuerdo y entre todos decidir cómo la seguimos, para que ellos también se enteren a través de todas estas cámaras que estamos decididos a seguirla y que se puede. Gracias por venir. Bueno, ahora les voy a dar con mi compañero Guillermo Pacagnini, dirigente nacional del MST, ex militante del PST de esa época, y que él va a coordinar y nos va a presentar. Así que disfrutarlos, nada más. Gracias, buenas tardes, compañeros y compañeros. La verdad que estamos en el marco de la vergüenza de esa sentencia. Es un honor para nosotros recibir esta delegación de compañeras y compañeros, de los familiares, de las víctimas y de los sobrevivientes del Villazo, de protagonistas, de los compañeros directivos de la bancaria, de compañeros de aceiteros, sindicatos de aceiteros que también marcan camino de lucha. Y muchos organismos de derechos humanos y otras organizaciones sindicales que están presentes.
Yo voy a presentar a la mesa porque convencidos realmente de que son un pedacito, pero un capítulo muy importante de la historia de nuestro movimiento obrero, y de la represión y de ese triángulo que decía Vilma, de las patronales, la burocracia sindical y los gobiernos en su momento en Villa, en esa huelga ejemplar, y también porque van a dar el testimonio en el marco que la lucha por los derechos humanos, la lucha contra los genocidas, la lucha contra la impunidad dio frutos en muchos casos y se lograron avances, pero cada vez que está involucrada la AAA, viene el cajón. En todas las causas que se lograron con mucho esfuerzo iniciar. Entonces creo que para nosotros es un testimonio particular para seguir esta pelea. Yo les quiero presentar a quienes van a exponer, después vamos a abrir la palabra para los que se quieran anotar. En nombre de los abogados, ¿no?, del APDH Rosario, que estuvieron al frente de esta causa, la compañera Julia Giordano va a estar en la mesa. Pero están también Federico Pagliero, Jessica Pellegrini y Gabriela Durruti, de la representación jurídica, ¿no?, que es muy importante tener abogados del lado de la lucha. A la compañera Roxana Palacios, que es hija de Julio Palacios, delegado de la UOM, víctima de la represión sobre Villa y querellante de la causa, ¿no? Bueno, y a nuestro compañero Oscar Pacho Juárez, que es querellante, pero bueno, fue delegado de Metcon y miembro del comité de lucha del Villazo, ¿no? Un orgullo. Antes de que expongan, quiero destacar en particular a la compañera Laura Calaus, que está acá a la izquierda, que es la hija de Pepe Calaus, recientemente fallecido, uno de los protagonistas importantes del Villazo, miembro del comité de lucha, y Pacho le va a hacer un pequeño homenaje, que creo que se lo merece, Pepe. Micrófono. Con quien compartí no solo el trabajo en Mekong, el trabajo en Mekong, sino también una historia profunda que nos unió para siempre. Lo conocí hace 50 años, los dos éramos jóvenes militantes del PST, eran tiempos de lucha obrera y de gran combatividad de nuestra clase. Muy rápidamente, Pepe se identificó con la lista antiburocrática, la lista marrón, generando entre los compañeros lazo de solidaridad, dignidad y banderas que elegimos y que sostuvimos cada día. Pepe fue un hombre íntegro, tenía una claridad política y ética que te hacía repensar las cosas una y otra vez. En el 75, durante aquellas luchas históricas en Villa Constitución, nos tocó atravesar juntos capítulos duros como la cárcel y la represión. Y allí siempre estaba Pepe, mostrando fortaleza, serenidad y una convicción inquebrantable. Siempre fue un compañero leal, incorruptible. Su ideología trotskista y su militancia en el PST estaban a resguardo con él. Era firme, reflexivo, profundamente humano. Juntos integramos el Comité de Lucha por Metcon en la gran huelga de 1975.
Por eso su ausencia no nos deja silencio, ningún silencio, porque permanece su palabra, su ejemplo y sobre todo su gran libro, Sentencia para un complot, que seguirá para siempre en las manos y las lecturas de miles de jóvenes obreros y militantes, generando conciencia de lucha y solidaridad entre los trabajadores. Gracias, Pepe. Compañero Pepe Calaus, presente. Compañero Pepe Calaus, presente. Compañero Pepe Calaus, presente. Ahora y siempre. Solo me resta presentar a la compañera Miriam Breckman, que ahora va a asumir la banca de diputada nacional, a la compañera Alejandrina Barre y a Cele Fierro, diputadas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién arranca? Julia. Bueno, buenas tardes a todas, a todes. Ya tuvo la grandeza de presentar el resto del equipo jurídico que vengo a representar, así que no voy a repetir sus nombres, pero no es casualidad que la PDH y que también nos nombremos como equipo jurídico cuando venimos a acompañar estas causas. Causas que también han contado con el acompañamiento incondicional de quienes también hoy desde Rosario nos vienen acompañando, como la bancaria, como aceiteros, como la 22 de abril de Villa Constitución y muchas organizaciones que aunque hoy no están presentes, pero ATE, la UOM y seguro que me olvido de muchas, gran parte del movimiento sindical rosarino ha hecho suya esta causa y no es casual, digo, porque es una causa, como venimos diciendo, eminentemente obrera. Eminentemente obrera porque fue una causa que investiga justamente la represión a ese movimiento obrero organizado. Es una causa, como decía, que cobró en nuestra jurisdicción una relevancia que no pudo tener ni va a tener ninguna otra causa, porque se trata justamente de lo que fue la reacción del Estado terrorista y el poder económico concentrado contra lo que fue la última gran huelga clasista anterior a la dictadura del 76. Una huelga clasista que, como decimos, justamente una huelga clasista del sindicalismo combativo y que representaba, sin lugar a dudas, los intereses de esa clase trabajadora. Hubo como nunca una coordinación entre ese Estado terrorista y el poder económico concentrado y, por supuesto, la burocracia sindical que no perdió la oportunidad de sumarse a este complot. Por supuesto que esto lo que hace es reforzar la necesidad de que a estos delitos y a estos hechos los nombremos con el nombre que tienen, genocidio. Y digo genocidio porque fue una represión discriminada, fue totalmente dirigida al movimiento obrero organizado y a toda la solidaridad que ese movimiento de trabajadores había logrado, no solamente dentro de las fábricas, se había traspasado las fronteras de las fábricas, había traspasado las fronteras no solamente de su propio sindicato, logrando la solidaridad de los otros sindicatos, pero además había logrado llevar a la conciencia de la sociedad villense y de gran parte de la sociedad de la provincia de Santa Fe de que esta no era una lucha solamente de quienes estaban puertas adentro de las fábricas, sino de toda la sociedad. En ese sentido, esta represión que se da en Villa Constitución tiene, decimos, todas las características de las políticas públicas que después se profundizaron con el golpe de Estado y por eso decimos que es un ensayo, pero que es parte de ese mismo genocidio. Es parte de ese mismo genocidio porque por primera vez en Villa Constitución se ensayó justamente esa articulación entre, por ejemplo, las fuerzas represivas federales y las fuerzas represivas nacionales y las fuerzas represivas, provinciales. Se ensayó esa articulación con el poder económico que explícitamente puso a disposición de las fuerzas clandestinas y legales un centro clandestino de detención
puertas adentro de su fábrica. Estoy hablando de Asindar, sin lugar a dudas, que dentro de lo que se llamó el albergue de solteros, instauró un centro clandestino de detención para la detención, secuestro, tortura y asesinato de muchas de nuestras compañeras y compañeros. Entonces, como decimos, este ensayo que luego se profundizó luego del golpe del 24 de marzo del 76 nos llevan a afirmar sin lugar a dudas de que se trató del mismo genocidio. También contamos en ese juicio, y porque son los hechos, por supuesto, también en esta represión tuvo lugar, y que nunca se perdió ese lugar, la Iglesia, ¿sí? Como siempre decimos, el genocidio tuvo tres figuras, ¿sí? El uniforme, el de traje, representado en este caso por Asindar, y la sotana, que en este caso no pudimos llevarlo a juicio simplemente porque falleció, pero era el conocido como el padre Samuel, y que muchísimos, cientos, dieron testimonio de las acciones de participación y de acompañamiento a esa represión que llevaba adelante las fuerzas clandestinas estatales. Y también, por supuesto, como dije, el sindicalismo burocrático. Digo la última, y retomo la represión a lo que fue la última gran huelga clasista antes de la dictadura, porque justamente decía, y en palabras del mismo poder represivo, que lo que había era una serpiente roja que atravesaba, llegaba a todo el Paraná y que tenía su cabeza en Villa Constitución. En Villa Constitución estaba nada más y nada menos que la lista marrón, la lista que se erigía justamente como aquella que podía representar realmente los intereses de los trabajadores de las distintas metalúrgicas que estaban en la zona y que tenían un compromiso con esa representación de los derechos de los trabajadores. Era justamente el sindicalismo combativo que había logrado arrancarle en elecciones democráticas y abiertas y transparentes la conducción de la seccional a la burocracia nada más y nada menos que de Lorenzo Miguel. Y como decía, esto no podía ser tolerado de manera pacífica por el poder que venía a implantar un nuevo modelo económico encabezado por quien era justamente el presidente del directorio de Asindar. Me estoy refiriendo a Martínez de Oz, que el 24 de marzo del 76 deja su silla en la empresa para ir a ocupar la del Ministerio de Economía de la Nación, y que además, tampoco casualmente, nombran en su lugar a Alcides López Aufranc, ¿sí? Una persona que no tenía ningún otro currículum, ¿sí?, que el hecho de haber justamente estado al frente de la represión del Cordobazo. Se trataba de un militar. Con esto en la cabeza es que se empieza a formar las primeras denuncias, ¿sí?, en democracia, y luego de la apertura de los juicios, estamos hablando ya del año 2010. Para el año 2010, el juicio de la Junta ya había establecido que lo que había pasado en nuestro país era un plan sistemático de exterminio que había elegido las fuerzas represivas de manera clandestina e ilegal, con lo cual ya no teníamos ninguna duda como pueblo argentino que esta era la manera de nombrar la represión que habíamos sufrido. Con esto es que empezamos a construir y no teníamos en nuestra región hasta el año 2010 ninguna causa justamente que diera cuenta de que este genocidio había empezado antes del 24 de marzo del 76. Y la causa del Villazo, fue esa causa, porque en esta primera elevación que logramos, la mayor parte, más del 90% de los casos, salvo 3, ¿sí?, de los 67 casos, salvo 3, son anteriores a este 24 de marzo, son todos del año 75 o principios del 76. Entonces, el desafío era, justamente el primer desafío, romper este piso del 24 de marzo del 76 y lograr la elevación a juicio, que lo logramos, ¿sí? Y con eso fuimos a buscar entonces cuál era el relato que había en los tribunales de estos hechos. El relato que nos encontramos fue el mismo relato que podemos encontrar de muchos compañeros y compañeras durante la dictadura, ¿sí? Me refiero a las personas que habían sido detenidas y asesinadas, con expedientes que trocaba víctimas por victimarios, con expedientes en los que
se había perseguido a nuestras compañeras y compañeros por violación a la ley 2840, ¿sí? Por asociación ilícita. Un montón de personas que en muchos casos ni siquiera se conocían entre sí, pero que para el poder represivo formaban parte de una misma organización y que por eso llamó en su momento el 20 de marzo del 75 un complot. Un complot que con mucha visión en su momento el comité de lucha del que formaba parte justamente Pacho Juárez dijo el único complot que había era el de ellos, porque no había ningún complot por parte de los trabajadores contra el poder. La única organización era la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Un complot que justamente tuvo a todo este arco represivo que nombré antes en contra de los trabajadores, en la persecución de los trabajadores, y que en los hechos significó una invasión de Villa Constitución. Y así lo dicen porque más de 3.000 efectivos, imagínense, hoy Villa Constitución tiene 60.000. En ese momento no estamos hablando de una ciudad de menos de 40.000 habitantes, 35.000 habitantes, 3.000 efectivos, ¿sí?, que llegaron por tierra, por aire y por río, o sea, estaba también involucrada la prefectura, a sitiar totalmente la ciudad y tomar el control absoluto de la ciudad, controlando cualquier movimiento, salidas y entradas de la ciudad, estando en todos los accesos, entrando y allanando cientos de casas. Esa noche y en esas 2 madrugadas siguientes, el saldo fue de unas 300 personas detenidas. Entonces, eso fue el relato que nos encontramos y ese es el relato y el desafío que quisimos cambiar. Un desafío que tenía que ver justamente con instaurar otra verdad, porque en democracia entendemos que las sentencias son un relato de verdad. Entonces teníamos que venir a contar esta otra verdad que era el hecho del genocidio y el hecho de que este genocidio tenía un objetivo, que era la instauración de un nuevo plan económico. Un plan económico que con la lista marrón justamente apresada, con la intervención inmediata que hizo la UOM Nacional de la UOM Villa Constitución, no solamente hubo un centro clandestino de detención en Asíndar. La UOM Nacional, cuando interviene la seccional de Villa Constitución, establece ahí mismo en el local seccional también un centro clandestino de detención, en el que estuvo detenido un compañero que también fue parte víctima en esta causa y también testigo en esta causa. Un plan económico que decimos que traspasó, por supuesto, los límites de la propia dictadura y que respecto de lo que podemos hablar de la industria nacional metalúrgica, tiene que ver con que justamente durante toda la dictadura y después Asíndar fue eliminando la competencia, fueron cerrando todos los pequeños talleres metalúrgicos de la zona y las pequeñas metalúrgicas que había. Y que decimos terminó de tener eficacia cuando se apagó el último horno de Somisa durante la presidencia del innombrable. Entonces, la sentencia a la que hemos llegado, por supuesto, como decimos todos, es una vergüenza, pero es un escollo, es simplemente un escollo que vamos a traspasar porque estamos convencidos, como decimos, que venimos con la verdad y que las pruebas que hemos logrado producir durante el juicio nos da la razón respecto de los hechos que sucedieron y que probamos, ¿sí? Que fue un genocidio, que la represión existió, que la persecución existió y que Asíndar fue responsable de esa persecución y de esa represión y de ese genocidio. Muy bien. Solo si me dejan agregar, que creo que no lo dije al principio, agradecer a todas mis compañeras y compañeros de la PDH de Rosario, con quienes más allá de que como equipo jurídico llevemos esto en los tribunales, somos un colectivo muy grande que sostenemos no solamente los juicios de lesa humanidad, somos parte y defendemos los trabajadores en todas las épocas. ¿Sí? No es casualidad que somos el mismo equipo jurídico que hoy, por ejemplo, se encuentra defendiendo la persecución a trabajadores de ATE y AMSAFE Rosario en relación a la persecución del gobierno provincial de Puyaro.
con lo que fue la reforma previsional en Santa Fe. Somos la misma PDH que está siempre al frente y siempre acompañando todas las luchas de las trabajadoras y los trabajadores y por los derechos humanos. Así que orgullosa de mis compañeros y orgullosa de ser parte de la organización y agradecerles a todos ustedes. Y siempre les digo a ustedes, pero no me canso de repetirlo, gracias por el honor de dejarme de representarlos y acompañarles en esta pelea. Julia, Roxana. ¿Está? A ver, sí. Bueno, yo no soy muy canchera con esto. Bueno, yo soy Roxana Palacios, como me presentaron, hija de Julio. Julio era un obrero de Asindar, fue encarcelado en el 75 y liberado en el 75, junto con muchos de sus compañeros. Él fue apresado la noche que sale junto a la esposa de Manzano, uno de sus compañeros, que había sido secuestrado y querían saber dónde estaba. Y en esa búsqueda de su compañero es que interceptan el auto en el que él iba y bueno, lo detienen a él también. Nosotros en ese momento no sabíamos dónde estaba. Mi madre lo buscó, mi familia completa lo buscó. Él fue primero llevado a la jefatura de Villa Constitución, donde fueron brutalmente golpeados, donde el cura Samuel fue quien tocaba las campanas para que no se escucharan los gritos de esos obreros torturados, golpeados, y eso él tuvo la posibilidad de contarlo porque fue liberado después de eso. Entonces nos pudo contar esa historia. Después de eso lo llevaron a Rosario, estuvo 6 días en una prisión, creemos, clandestina o de alguna manera encarcelado clandestinamente porque estuvo 6 días desaparecido donde no fue blanqueado en ninguna parte. Aparece el día 26 recién, que se blanquea su detención y es mandado a Coronda. Bueno, estuvo ahí poco tiempo, creo que un par de meses, no sé la exactitud. Bueno, y después él cuando es liberado con una recomendación de que se fuera de Villa o que se quedara en el molde y que no reclamara más, que no participara más en nada. Y no era fácil irse de Villa en esos momentos. Él, a raíz de eso, es despedido de Asindar por abandono de trabajo. Él estaba detenido. No había abandonado su trabajo, solo estaba buscando a su compañero. Obviamente que sin indemnización, sin nada. Entonces no era fácil conseguir trabajo después de eso. Pero bueno, como era pescador, se la rebuscaba de esa manera, junto con mi madre. Nosotros nos tuvimos que exiliar solos porque, imagínense, con 5 hijos no era tan sencillo salir del país. La familia, a veces desconociendo lo que sucedía, por miedo, nos daban la espalda, no nos ayudaron del todo. Después sí, pero bueno, en ese momento no. Y bueno, éramos perseguidos permanentemente. Mi padre era delegado de Asindar, de su sector de Planta Alambre. El hermano mayor de él también era delegado y también pertenecía, igual que mi padre, a la lista marrón. Entonces eran perseguidos todo el tiempo, la familia, así como mi familia, la familia de la mayoría y de muchos que no están hoy acá. Esos allanamientos, requisa, mi casa todo el tiempo estaba revuelta porque tiraban todo, nos quemaban todas las fotos, nos quemaban todos los documentos. Se nos
insultaba. Yo era muy pequeña, al igual que mis hermanos, ¿no? Éramos muy chicos, pero queda grabado en la memoria. Queda grabado en la memoria, por más pequeño que seas. Nosotros, bueno, nos exiliamos, como le decía, solos. Nos fuimos a la isla con mi padre y mi madre, a un rancho que nos prestan y nos alojan. Pasamos frío, hambre, pasamos por un montón de cosas. Y mi padre, considerando que él no había hecho nada malo, porque solo había salido a buscar a un compañero que estaba desaparecido, que no sabían dónde estaba, entonces decide volver. Como decíamos nosotros, volvíamos al pueblo, porque de la isla se volvía al pueblo, ¿no? Y cuando él vuelve sigue siendo perseguido. Nosotros siguen constantemente las requisas, los allanamientos, quería siempre información. Escuché muchas veces que en este juicio gente que no conocía yo. Yo conocí a la mayoría de ellos, los conocí gracias a este juicio. Nosotros dimos declaración y mi declaración, la de mis hermanos, coincidía con la mayoría de las declaraciones sin siquiera habernos visto una sola vez. Yo no sé por qué, pero bueno, nosotros al año siguiente de que asesinan a mi padre, él fue nuevamente secuestrado un día después de su cumpleaños. Estábamos por festejar su cumpleaños, toda la familia reunida, y llegan a la casa en ese momento a la casa de mi abuela, donde nos alojábamos todos, y buscando a el hermano de él, a Héctor Palacios, que no se encontraba, estaba en el velorio de un amigo. Entonces, en ese momento se llevaban al hijo, a mi primo, que en ese momento era un jovencito de 20 años o menos. Y justo, bueno, llega mi padre y dice, no, ¿para qué te llevas al nene? Ya para eso tenían en el auto a Ruescas y a la doctora Di Grandi. Cuando pasaron por mi casa ya estaban esas dos personas arriba de los autos. Mi tía los reconoció porque los conocía y nos contó cómo habían sucedido las cosas y quiénes habían estado. Bueno, entonces mi padre se ofrece para ir en el lugar de su sobrino y bueno, 2 días después aparecen esos cuerpos totalmente torturados. Se habían ensañado con la doctora Di Grandi, que era una jovencita de 29 años, y ahí está la foto. Y bueno, también con los cuerpos de Ruescas y de mi padre, que habían sido torturados. Bueno, hoy no solo quiero hablar de mí, también estoy representando a todos los hijos, que creo que fue el sector más frágil y vulnerable de la historia del Villazo. Las familias, las mujeres y el acompañamiento que hacían. Mi madre incondicional, apoyándolo a mi padre, sabiendo que lo que reclamaban era justo y que todo el pueblo apoyaba, porque no estaban haciendo nada de malo, solo reclamaban sus derechos, nada más que eso. Y no se merecían la muerte que tuvieron, obviamente. Y bueno, siguieron siendo perseguidos, las familias fue toda desamblada totalmente. A nosotros nos criaron diferentes familias, porque al año de la muerte de mi padre se enferma mi madre y la perdemos de vista. Imagínense que nadie se hace cargo de 5 niños. Así que fuimos a vivir todos con diferentes familias. No solo nos quitaron nuestro padre, también el derecho a crecer en familia, juntos.
nunca más volvimos a vivir bajo el mismo techo, ninguno de mis hermanos. Nos encontramos después de grandes. Yo tenía creo que 11 años cuando recuperé a mi familia. Y yo tenía 4 cuando asesinaron a mi padre. Bueno, después, pero por suerte, y es horrible decir esto, al menos tengo una tumba donde llevar flores. Tengo compañeras como Marisa Chávez, que su padre todavía está desaparecido desde el año 75. Mi padre fue encontrado su cuerpo y yo creo que esos 3 cuerpos fueron depositados en ese lugar justamente para sembrar el temor, para amedrentar a los compañeros. Y no es casualidad, porque cuando salían en libertad, a más de uno le dijeron, se quedan en el molde o se van, porque les pasa lo que le pasó a Palacios y a Ruescas. O sea, que usaron esos 3 cuerpos y los torturaron de la manera que los torturaron para asustar al pueblo. Y lo lograron por muchos años, porque el silencio con el que se vivió en Villa Constitución por el miedo fue increíble. Fue algo que, tal así que yo no conocí hasta hace muy poco que hay otras familias como yo. Yo creí que mi familia era la única. Nunca me había detenido a pensar que detrás de Ruescas había una familia, por ejemplo. Recién con este juicio empecé a conocer a mucha gente que vivió lo mismo que yo, o diferente, pero todos sufrimos por lo mismo. Por la represión, por el genocidio, por el daño brutal que le hicieron a nuestra ciudad. Y bueno, como les decía, el miedo que sembraron, que las familias, no sé si por cuidarnos o qué, pero el tema de mi padre y de su muerte nunca se habló. Nunca se tocaban esos temas. Si yo quería preguntar para saber algo, me decían, eso no se habla, de esos temas no se habla. Nunca hablé con nadie. Tuve que negar mi identidad más de una vez. Tuve que negar ser Palacios y tuve que negar ser la hija de Julio Palacios. Por miedo, quizás, o por cuidarme, o... en fin, tuve que negar y muchas veces decir que no lo conocía, que no sabía quién era. Y por dentro me rompía el alma, porque no era ni más ni menos que mi padre. Y nos callaron durante muchos años. Yo creí en este juicio, creí en la justicia. Yo pensé que con todas las pruebas, más de 100 testimonios y todos nombrando a las mismas personas, como fue nombrado Roberto Pellegrini y Torraldo, en casi todos los testimonios y sin conocernos y sin habernos puesto de acuerdo porque no nos conocíamos, yo no puedo creer que no los hayan condenado, que ni siquiera a uno solo hayan condenado. Yo creo que con este veredicto lo que quisieron también es seguir en el silencio y hacer como que nada pasó. Pero yo les digo que hoy que yo pude recuperar mi identidad, pude reconstruir mi familia, saber quién soy, no me cayó más. No me cayó más y vamos a seguir pidiendo justicia. Gracias. Gracias. Dale, Pacho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, compañera, compañero, por estar presente. Para nosotros, después de una lucha larga,
que fue llevar a juicio a un puñado de represores. Un puñado, porque después de 50 años actuó la impunidad biológica, actuó una Corte Suprema, actuaron jueces que, bueno, ellos también dan testimonio con estos fallos de lo que son. Nosotros hemos ido a un juicio y desde ya eso es un triunfo. Después de tantos años, haber hecho ese juicio es un triunfo. Pero nosotros tuvimos un doble triunfo. No solamente el juicio, sino que los centenares de testimonios que nosotros aportamos a esta causa han destapado nuevamente, han revivido nuevamente una historia que ellos nos quieren robar. Una historia que tiene que ver con una gesta de la clase obrera, de las tantas que hubieron en los 70. Porque la lista marrón es hija de los cordobazos, es hija de los rosariazos, de aquellos grandes dirigentes que dieron esas heroicas luchas, y que en el año 74 se estableció con mucha fuerza en Villa Constitución cuando se ganó una ocupación de fábrica de 16 días que se dio fundamentalmente en Acíndar y obligó a la patronal de Acíndar, de las más importantes de este país, en aquel entonces también, y obligó a la burocracia sindical, esa sí que era importante, la famosa patria metalúrgica de Lorenzo Miguel, obligó a firmar un acta en donde se comprometían a dar elecciones libres, a normalizar el sindicato. En 120 días, saquen cuenta. Eso fue un 16 de marzo. Las elecciones se hicieron recién el 19 de noviembre del año 74. Hubo que hacer muchas luchas en esos meses para que cumplieran el acta. Hubo que hacer un plenario nacional en un estadio de fútbol de Villa Constitución que se llama Rivera del Paraná, con la presencia de Agustín Tosco, de René Salamanca, de los grandes dirigentes de aquella época, para presionar para que dieran elecciones. Y no la querían dar. ¿Y saben por qué no la querían dar? Porque primero tenían que normalizar los cuerpos delegados y las comisiones internas de las grandes fábricas. Y en todas las comisiones de elecciones de delegados y comisiones internas, ellos iban perdiendo. Perdían en todo. En todo iban perdiendo. Entonces era claro que si llamaban a elecciones, ganaba la lista marrón. Y así fue. Tuvieron que llamar a elecciones el 19 de noviembre del 74, pero y la lista marrón ganó con el 64% de los votos. En medio de apretadas de todo tipo, que ni se imaginan. Villa Constitución, a la noche, ya en el año 74, explotaban bombas por todos lados y decían que eran la guerrilla la que ponían bombas cuando eran ellos. Y decían que si ganaba la lista marrón esto iba a ser peor. Iba a ser peor. Y así todo, la clase obrera votó con el 64% de los votos a favor de la lista marrón. Y la lista marrón practicaba un sindicalismo no solamente antiburocrático, se declamaba antiimperialista, se declamaba clasista, como la gran mayoría de los sectores combativos de aquella década, de los 70. Era una lista repleta de obreros que soñaban por transformaciones sociales, no solamente por defender los derechos de los trabajadores dentro de la fábrica, sino que tenían una conciencia política muy grande. Y eso a la burocracia la aterraba, y a la patronal la aterraba, y al gobierno ultraderechista de aquellos años lo aterraba.
a Estelita, a María Estela Martínez de Perón, a López Rega, a todos ellos lo aterraba. Ese grado de conciencia y de combatividad que tenía el movimiento obrero en aquellos años. Lo aterraba. Entonces ellos prepararon, cuando ni bien se dieron las elecciones, y ganó la lista marrón en noviembre del 74, y ahí está el juicio. Ellos inmediatamente empezaron a trasladar comisarios de la Policía Federal a Rosario para preparar lo que después fue el golpe represivo. Y yo no me quiero extender mucho, pero también en el juicio quedó claro cómo prepararon ese golpe, al cual llamaron Operativo Serpiente Roja del Paraná. Eran casi todos de Villa Constitución, obviamente no eran. Entonces después le pedían a los acusados, a los compañeros, los abogados, que identifiquen y qué sé yo, después de 50 años, a gente que no habían visto nunca, y encima iban disfrazados y un montón de cosas, con nombre falso, credenciales falsas y un montón de cosas. Entonces es un juicio impune. Impune totalmente, tanta impunidad que después siguieron actuando, siguió actuando la burocracia sindical, siguió actuando el poder empresarial, todos ellos siguieron actuando. Tuvieron más impunidad ellos que los militares que dieron el golpe en el 76, que en el 84 ya habían estado siendo juzgados. Una cosa increíble el poder que tienen estos tipos. ¿Se entiende? Entonces, a mí me tocó estar en Fábrica esa noche del 20 de marzo que cuenta Julita, cuando ellos desembarcan con 3.000 represores en Villa Constitución. Y entonces, bueno, fueron a mi casa, pero estábamos en Fábrica, no nos pudieron detener. Pero el turno que entró a las 6 de la mañana ya daba cuenta de que el pueblo había sido invadido. Y que se empezara, y entonces no nos quedó otra que hacer una asamblea, conseguir un gran pizarrón y empezar a anotar, y los compañeros levantaban la mano. Yo les aclaro que en aquella época la fábrica eran grandes concentraciones obreras, donde yo trabajaba éramos 1.800, pero Asindar tenía 3.300. Entonces cada vez que uno levantaba la mano había un silencio bárbaro en la asamblea y decía, en mi barrio se lo llevaron a tal. Y en mi barrio se lo llevaron a tal. Y nosotros anotábamos en el pizarrón, anotamos 48 compañeros que habían sido detenidos en la asamblea, por la asamblea de Mekong. Pero después, cuando vamos a la asamblea de Asindar, porque podíamos ir por unos senderos, por la ribera, a la asamblea de Asindar, y vamos a la asamblea de Asindar y dicen, no son 48, son 80. O sea que en esa misma noche, ¿no? 80. Se llevaron. Y como quedó claro y evidenciado en el juicio, ¿cómo puede ser que gente que viene de Buenos Aires vaya a los domicilios para llevar... ¿Cómo sabían? Y sabían porque Asindar le había dado todas las credenciales. Asindar le había dado la foto, le había dado el domicilio, le había dado todo. Y la policía provincial, que los estaba esperando, los acompañaba, decían, no, el barrio Malugani es por acá, el barrio San Lorenzo por acá, el otro barrio por acá. Y así se llevaron. ¿Sí? Es decir, el operativo Serpiente Roja del Paraná, al cual ellos nos acusaban a nosotros de que nosotros estábamos tramando un complot subversivo, fue en realidad un complot represivo, de ellos contra los trabajadores, contra la clase obrera. Y fue así. Y entonces nosotros, en la madrugada, cuando nosotros ocupamos la fábrica, del 20 de marzo al 26 de marzo las fábricas fueron ocupadas. Y entonces, una clase obrera acostumbrada a las asambleas, a la democracia sindical, hicimos montones de asambleas en esos 5 días, 6 días de ocupación, de montones. Ahí elegimos el comité de lucha, ahí tomamos muchas resoluciones, pero nosotros no teníamos noción de la magnitud de lo que significaba ese operativo. Nosotros sabíamos que estábamos peleando contra Lorenzo Miguel, que no era poca cosa, era la burocracia más poderosa que existía en ese momento, y que era parte del Estado.
Porque Lorenzo Miguel tenía el ministro de Trabajo, Ricardo Otero, Lorenzo Miguel tenía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tenían todos, los tipos tenían una fuerza terrible. Y nosotros lo estábamos enfrentando a ese tipo. Entonces cuando nos dijeron que habían ocupado el sindicato La Patota de la Juventud Sindical Peronista, no lo ocupaban así nomás. Iban con armas largas, con fal. Y se ponían arriba de los techos y todo. Habían hecho un cuartel ahí, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a ellos, éramos conscientes, sabíamos que nos enfrentábamos a patronales muy poderosas. Todavía no sabíamos, ¿no? Desde Martínez de O lo conocíamos así, que por los antecedentes familiares, terratenientes de acá, pero todavía no era el ministro de la dictadura, o sea, lo que iba a hacer después. ¿Se entiende? Entonces, si hay algo que rescatar y homenajear, además de nuestros mártires, grandes luchadores obreros que dieron la vida en esta huelga, son a las asambleas, que votaban unánimemente, por unanimidad, por la libertad del Pichi. Y acá está la hija de Alberto Piccinini, Claudita Piccinini, un gran... un enorme dirigente de los 70, que dieron esas luchas. Y entonces, las asambleas votaban y votaban y votaban, pero al mismo tiempo se razonaba, porque la represión que estaba fuera de la fábrica nos venían a decir que desalojemos, porque los tipos los primeros días dejaban pasar los sándwiches milanesas que traían los familiares, pero después, cuando vieron que la fábrica no se ponían no se ponían a producir, que no íbamos a laburar nosotros, entonces empezaron a decir, bueno, ustedes si no van a laburar se van. Y así fue el desalojo 6 días después. Un desalojo que sin celulares, no había nada. Como ustedes sabrán, hace 50 años atrás no existía nada. Entonces, pero hicimos un desalojo ordenado entre los 7.300 trabajadores de las 3 fábricas de Villa Constitución, de las 4, porque también estaba Bilber en Empalme. Ordenado, el 26, ordenado. Pero ordenado, ¿qué quiere decir? No que salimos todos juntitos a la ruta. Porque salimos todos juntitos a la ruta porque sabía que estaba la represión. Y sabía que la represión seguía con las credenciales, la foto y buscando para seguir encarcelando compañeros. No, salimos ordenados políticamente, porque las asambleas votaron ir a la huelga general. Histórico. Entonces, tuvimos que elegir comité de lucha y tuvimos que elegir un método diferente para llevar esta lucha, esta huelga, que era llevarla a los barrios. Había que llevar la huelga a los barrios, porque el pueblo estaba invadido por la represión. Bueno, podía ser una manifestación callejera, no podía ser nada. Cuando quisimos hacer una manifestación callejera un 22 de abril, nos reprimieron bárbaramente, nos mataron un compañero. Ya habían matado, antes del 22 de abril, durante la huelga, del 26 de marzo al 22 de abril, ya nos habían asesinado 4 compañeros. La AAA, 4. Y nos seguían deteniendo gente. Uno de los detenidos, el compañero Vittorio Paulón, que era del comité de lucha, acá está el hijo. ¿En serio? Nos falta un montón. Bueno, me están diciendo que redondee. Porque si no puede hablar nadie. Querida compañera o compañero. Terminá el relato de dónde terminaron. Querido compañera, compañero, esto duró 60 días. Duró 60 días y cuando la represión vio que no aflojábamos, entonces ahí se desata un verdadero genocidio.
Tuvimos, hasta el golpe del 76, tuvimos 19 compañeros asesinados, más de 200 compañeros presos, miles de despedidos. Y en adelante, cuando se da el trueque, el cambio entre Martínez de O, que va de ministro de la dictadura, y López Ofrán, un carnicero del Cordobazo que viene de jefe de Asíndar, tuvimos 20 y pico de compañeros más. En total son 41 compañeros asesinados. Compañeros, nosotros creemos que esta batalla la ganamos. Creemos que esta batalla la ganamos, que ellos no van a poder enterrar esta historia. Y nosotros vamos a luchar hasta el último día de nuestra vida para contarla, transmitirla, y porque creemos que también es útil para las luchas del presente, conocer esta historia. Gracias, compañero. Bueno, compañeras, compañeros, solo les vamos a pedir, lamentablemente, por la hora, si pueden hablar la mayor cantidad de compañeras y compañeros, 3 minutos cada uno nos vamos a controlar un poco, si no. Y decir que llegaron los diputados Cristian Castillo y Juan Carlos Giordano. Y que tengo que decirlo, disculpen, hay organismos de derechos humanos, organizaciones integrantes del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, el Encuentro Militante, Cachito Fugman, el Archivo Popular de la Memoria, Nietes Federal, hay integrantes de la Red de Hermanas y Hermanos, Pañuelos en Rebeldía, el Comité de Solidaridad con los Despedidos de Techín Siderca, la Biblioteca Popular Antifascista, la Retaguardia Diálogo 2000, bueno, además de la PDH, por supuesto, la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de Capital. El compañero Javier Troncoso del Sindicato de Aceiteros. ¿Se fue? Bueno, buenas tardes. En este contexto nacional donde el gobierno y las patronales acuerdan llevar adelante las reformas laborales para flexibilizar la conquista que hemos obtenido, resulta imprescindible homenajear a los compañeros de Villa Constitución. Nosotros como delegado del Sindicato Aceitero de Rosario, sentimos la necesidad de reivindicarlos, la represión que hubo y la confrontación que tuvieron con todo. Estos hechos serán preludio de la llegada de la dictadura cívico-militar, cuya consecuencia fueron la persecución y la eliminación física del activismo sindical, así como el retroceso en las condiciones de trabajo de toda la Argentina. Nosotros como compañeros obreros asesinados y desaparecidos y reprimidos, perseguidos de Villa, sumamos nuestra condena a todos los responsables de seguridad y civiles. ¡Viva la lucha obrera de Villa Constitución de ayer y hoy! Lo traté de resumir porque era más. Apágalo. ¿Está? Bárbaro. Bárbaro. Extraordinaria síntesis. Compañero Chipi Castillo, diputado nacional del PTS en el FITU, y se prepara la compañera Estela Lobotti, que es hermana de Miguel Ángel Lobotti. Sí, compañeras, compañeros, bueno, muy contento de estar acá acompañando la lucha por verdad y justicia
denunciando al tribunal y rescatando una de las grandes gestas de la clase obrera que estuvo tan llena de gestas en la década de los 70. Sin duda, los dos Villazos fueron uno de los puntos más altos de lucha, de organización, de esa vanguardia que también acá se retrataba y anticipó de alguna forma lo que después va a ser un eje de la represión del genocidio, que era golpear a los delegados combativos, a los delegados clasistas, a los delegados que la patronal sabía que no se iban a vender y que no podían disciplinar. De alguna forma ellos no querían que se ligue lo que había sido el logro de Villa con lo que se iba a venir después, la jornada de junio-julio, la lucha contra el Plan Rodrigo, la lucha contra un gobierno peronista que ajustaba y que amparaba a las bandas de la ultraderecha, de la AAA y donde se mezclaba la represión estatal y paraestatal. Y quería decir dos cositas importantes. Cuando se hace la CONADEP, se deja fuera, por un acuerdo entre el radicalismo y el peronismo, todas las acciones represivas del Estado previas, ¿no? Se dejan fuera de los testimonios de la CONADEP. Y posteriormente hubo una enorme protección del aparato estatal a todo lo que tenía que ver con la responsabilidad de las grandes empresas, como en este caso, ¿no? Entonces creo que son dos hilos de impunidad. Recuerdo que en un momento el juez Ollarvide había juntado todos los testimonios vinculados a la AAA y la burocracia sindical largó toda una campaña de carteles en todo el país que era "no se metan con Perón", y disciplinó tan rápidamente que poco tiempo después el mismo juez que había citado a familiares para que den los testimonios y estaba recopilado en el expediente, cajoneó la causa principal del núcleo de la causa AAA y no avanzó un paso más. Después, obviamente, en algunos casos en Bahía Blanca, en otros en La Plata, en otros en Mar del Plata, se pudieron hacer algunos de los juicios, o el que ustedes llevaron adelante, pese al resultado final negativo hasta el momento, pero que tuvo un valor enorme de los testimonios dados por los familiares, por los compañeros sobrevivientes, por los que lucharon en aquel entonces. Es una deuda pendiente lograr el castigo, pese a este primer traspié. Creo que hay que seguirlo intentando, seguirla peleando, y ya los testimonios logrados muestran que más allá del relato que ellos quieran construir, en la sentencia está la verdad histórica constituida por todos los testimonios de ustedes. Fuerza, compañeras y compañeros, estaremos acompañando este reclamo, que es un reclamo de toda la clase trabajadora frente a las luchas que se vienen. La pelea de Villa se enhebra con las peleas de hoy contra la reforma laboral y contra todo el ajuste del gobierno del sirviente del FMI y de las grandes patronales. Muchas gracias. La compañera Estela Lobotti se prepara Laura Calauz. Ahí está. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer la invitación. Es importantísimo estar acá. Nosotras nos llamamos hijas e hijos del Villazo. Soy hermana de Miguel Ángel Lobotti y hoy tengo la palabra por él, porque él fue asesinado el 10 de abril del 75, con 28 años. Yo tenía 11 años. Después de pasar el primer allanamiento, que él no lo encuentran, lo asesinan en Villa Diego, cerca de Rosario. Después vuelve otro allanamiento, dejan una carta como diciendo que mi papá le dice en ese momento, estaba mi papá, mi mamá, yo y mi otro hermano, le dice: ¿qué quieren más? Ya mi hijo está muerto. ¿Quieren sangre? ¿Más sangre todavía? Le pegan un empujón a mi papá y le dicen: cállate la boca, hay una denuncia, buscamos panfletos, cosas. Bueno, revisen, tumbaban todo, rompían todo, daban vuelta a los colchones. Bueno, un desastre. Ese fue el segundo allanamiento. Para esto ya él estaba asesinado, ya estaba muerto. Viene el tercer allanamiento, en agosto del 76. Otra vez, de nuevo, siempre de madrugada, contra la pared, como podías. Te levantaban de la cama como estabas.
Y en ese allanamiento, en el último allanamiento, es que lo llevan detenido a mi papá, a mi mamá y a mi otro hermano. A mí me dejan con un tío, que desgraciadamente mi tío era de la lista rosa, contraria a la marrón. O sea que me tocó vivir doble calvario. Pero bueno, en ese momento yo no entendía nada, pero yo me quería ir con mi papá y mi mamá. Bueno, le vendan los ojos, se los llevan y al otro día, unos días siguientes, viene una compañera, yo supongo que había sido de mi hermano, de alguien, y me dice que están en jefatura en Rosario. Ahí los puedo ver, puedo un ratito verlos y yo me quería quedar con ellos. Y me dice, no puede quedarse, dice, porque si llega a haber un enfrentamiento acá, dice, cómo esta criatura no puede estar acá. Claro, mi mamá no me quería soltar. Me voy de nuevo con mi tío. Y bueno, después me entero que a ellos, a mi papá y a mi otro hermano, los llevan a Coronda. Y a mi mamá Devoto. Mi mamá pasa al sótano antes de ir a Devoto, en Rosario. Y en ese momento había muchas mujeres, en un momento la sacan de ahí y ella participó, podría haber sido uno de los vuelos de la muerte, como dicen, porque la llevan al aeropuerto de Rosario en un avión, las suben todas a un avión, esposadas contra el piso. En ese momento ella estaba con Analía Martín, de Villa Constitución también. Entonces, Analía tenía 18 años, mi mamá 40 y pico. Y Analía lloraba, tenía miedo. Mi mamá le decía, no llores, Analía, porque si nos van a retar. Dice, quédate tranquila. Y entonces viene uno de ellos y dice, o se callan la boca, dice, o abrimos la compuerta y son comida de los pejados. Mientras estaban pasando por arriba del río Paraná. Todo eso me lo contó mi mamá, yo después de grande, pero yo tenía 11 años. Yo me fui enterando un montón de cosas después. Lo que quería mi hermano era parte de la lucha obrera, como todos. Él trabajaba en Asindar. Y yo me entero después, hace poco tiempo, que el encargado de él, un día le comenta a un compañero, dice, ¿dónde está Miguel? Dice, no sé, dice, ¿por qué? ¿Para qué lo buscas a Miguel? Decile que está marcado. O casualidad. ¿Quién lo marcaba dentro de fábrica? ¿Quién tenía todos los datos de mi casa? Bueno, después cuando ellos volvieron, mi papá, mi otro hermano y mi mamá se reencuentran en Rosario. A mi mamá la llevan de Devoto a Rosario y a mi papá de Coronda y a mi otro hermano a Rosario. Y ahí estaba Galtieri en ese momento, les da la libertad y le dice, esta vez se van. Si hay un algo nuevo, no sé si se van vivos. Así. Así que bueno, hemos pasado todas cosas muy feas, muchas cosas feas, y realmente lo del juicio fue terrible. ¿Por qué? Porque después de tantos testigos que nos traten de mentiroso, el juez que se sienta ese día final que nos iba a dar todo se sentó, leyó los artículos así, pero así, dijo no hablen, no quiero un ruido, nada, tiró los artículos, se levantó y se fue, ni siquiera nos miró a la cara, a ningunos. No tienen vergüenza de tratarnos de mentirosos, a todos. Así que bueno, de nuevo, resumiendo, gracias por la invitación y ahora empieza mi lucha. Ahora empieza. La compañera Laura Calau, si se prepara Victoria Caminos. Bueno, gracias por la palabra. Voy a ser breve, solamente quería comenzar como la pequeña lista de lo bueno de
este fallo. Como que yo, si hay un incendio y perdés, bueno, lo bueno del incendio, bueno, en este caso sería lo bueno de este fallo. Voy a empezar esta lista y invito a todos y todas a seguir escribiendo cosas y compartiendo esas razones, porque al final son razones. Y bueno, la primera me parece que es la unidad, la fuerza, el tejido, la red que esto generó. Y es también a nivel emocional, es a nivel político, es a nivel, en muchos niveles. Entonces quiero anotar eso para que lo tengamos presente. También nos pudimos escuchar, bueno, eso nace obviamente de habernos podido escuchar los testimonios. Por eso es tan importante darle difusión. Los que están trabajando en eso, bueno, hay que pensar un poco cómo seguir dándole difusión con situaciones como esta y también otras. Y la tercera cosa que quería rescatar también, que siento, es que se empiezan a visibilizar también a partir de estos relatos las infancias, ¿no? Sobre todo ese momento, porque somos muy adultocéntricos y adultocéntricas en general. Entonces, bueno, en estos casos se nota más, ¿no? Lo que vivimos o vivieron esas infancias, ponerlo sobre la mesa, empezar a repensar, porque es algo que está sucediendo ahora, no es que sucedió en ese momento. Entonces, actualizar eso que pasó, la herida, justamente para poder sanar y bueno, tener esta cosa de lo colectivo que nos abraza y nos potencia. Lo bueno es que también los relatos de solidaridad que se esparcen y dicen, mirá, hacían esto, bueno, hacían lo otro. Me encuentro con generaciones, nuestra generación está un poco borrada, siento, de la lucha política explícita, pero están las que le siguen y que por ahí no vivieron esos momentos, pero están súper comprometidos con la realidad que estamos construyendo. Eso. Y lo último es que también me parece muy difícil, difícil para los jueces, digamos, validar la verdad cuando es una represión en democracia que es muy parecida a lo que está pasando hoy día. Entonces, ahí hay algo muy fuerte que está buenísimo que lo retomemos, me parece, porque era imposible que hoy por hoy nos dieran la verdad, digamos, nos validaran con justicia. Entonces, dejo ahí mi inquietud. Gracias por escuchar. Compañera Victoria Caminos, militante de la 22 de abril de Villa Constitución, y se prepara el diputado Giordano de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda. Bueno, buenas tardes. Yo pertenezco a un grupo de militancia en la ciudad de Villa Constitución. Somos un grupo donde confluyen un montón de sectores, la docencia, centros culturales, artistas, partidos políticos, porque además es un espacio independiente. Nos organizamos no solo con el objetivo de acompañar el proceso de lo que fue el juicio, sino que además con el objetivo de reconstruir la historia de nuestra ciudad, principalmente de la clase obrera de nuestra ciudad, porque hoy, como hablaba y mucho se dijo hoy acá, la historia del Villazo en nuestra ciudad durante mucho tiempo estuvo oculta. Yo aprendí del Villazo cuando empecé a formarme como profesora y docente de historia. Antes de eso no conocía, viviendo en la ciudad de Villa Constitución. Entonces, uno de los objetivos cuando creamos este grupo de militancia fue eso. Nosotros tenemos el deber de reconstruir la historia de nuestra ciudad, de la clase obrera, porque lo que tiene la historia de Villa Constitución y la particularidad justamente del proceso del Villazo es que justamente se da en el marco de un gobierno democrático, que eso es sumamente importante de rescatar, porque tengamos en cuenta que el terrorismo de Estado no solamente se da en las dictaduras militares, sino también durante los gobiernos democráticos, y sino que además la empresa Sindar sigue siendo hoy una empresa muy fuerte que organiza la ciudad de Villa Constitución económica, social y políticamente en la actualidad. Por eso también entendíamos que era importante que tomemos nuevamente esa bandera y reivindiquemos la historia de todos los compañeros y compañeras que le pusieron el pecho y fueron adelante para pedir nada más y nada menos que el derecho de elegir democráticamente a sus representantes. Entonces, agradezco y sigo celebrando que se generen estos tipos de espacios para que nosotros vengamos y visibilicemos
contamos la historia del Villazo porque va a ser sumamente importante para este periodo que se inicia ahora, que va a ser el periodo de las apelaciones. La ciudad de Buenos Aires va a tener acá también un rol fundamental de que nos acompañen, nos sigan acompañando. Es muy importante para nosotros, la verdad que el fallo en su momento fue un golpe duro, no lo esperábamos, pero nos refortaleció, nos seguimos acompañando porque el amor sigue intacto, porque la verdad, como decía Laura, la red que se tejió es sumamente fundamental para que hoy estemos acá y principalmente porque hay algo que todavía no nos quitaron, que todavía es la palabra. Y nosotros donde vayamos y en donde estemos y nos den un espacio para seguir hablando del Villazo, lo vamos a seguir haciendo, para contar la historia de nuestra clase trabajadora y además para repudiar el fallo del Tribunal de Rosario. Nada más, compañeros. Compañero Giordano y después la compañera Miriam Breckman. Bueno, en nombre de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda, saludar familiares de las víctimas, distintas organizaciones, partidos políticos, organismos de derechos humanos, para que, como decía Pachu, reivindicar el juicio y repudiar el fallo aberrante, siniestro, de la causa del Villazo. Al absolver a directivos de Asindar, una patronal probada que tenía un campo de concentración interno, y a 15 policías que para nosotros, y se acercaron, entiendo, los fiscales, son delitos de lesa humanidad, son importantes porque no estamos hablando de delitos cometidos después del golpe militar, sino con anterioridad. Y hoy esto es bueno recordarlo porque, claro, estamos ante un gobierno ultraderechista, nefasto, de Milei, al cual estamos reclamando a la CGT que abandone el pacto con el gobierno, que fije un plan de lucha nacional, en este caso por la reforma laboral, y todo lo necesario para enfrentarlo y derrotarlo. Sino que es importante decir que estos hechos ocurrieron bajo un gobierno peronista, de Isabel Perón, con el apoyo de las fuerzas represivas tremendas en ese momento, apoyado, bueno, dejar actuar, ¿no es cierto?, a la AAA, a la CIDE, a la nefasta burocracia sindical de Lorenzo Miguel, al cual se enfrentó dignamente la lista marrón. Entonces estamos hablando de reivindicar a tantas luchadoras y luchadores del famoso Villazo de Villa Constitución y elevar la memoria de sus víctimas y seguir luchando por ellas y ellos, a este Villazo que apoyamos tantas y tantos compañeros, en ese caso, en ese momento, con un gran esfuerzo también de los compañeros del glorioso Partido Socialista de las y de los trabajadores. Por lo tanto, esta absolución es un hecho de impunidad por encubrir la violación a los derechos humanos, pero también encubrir a aquellos que llevaron adelante la represión y fueron no solo cómplices, sino partes del genocidio, como Asindar, que después en el juicio también se reveló que eran empresarios que contraían millones de dólares de una deuda que era de ellos y que después por Cavallo, que actuó con el peronismo menemista y con de la Rúa y demás, estatizaron esa deuda y se le hicieron pagar al pueblo trabajador. Y también el grupo Sebel del grupo Macri, que se endeudaban con millones de dólares y que después, en el año 82, esa deuda pasó al pueblo trabajador. Por eso encubren todo este hecho y que no se siga develando y demás por la complicidad de los distintos gobiernos. Entonces, bueno, asumir el juramento que han hecho compañeras y compañeros de que esto no puede quedar en la impunidad. Estamos por la mayor unidad de todas las organizaciones para que esto no ocurra, y nuestro pueblo ha sabido sortear todos estos hechos de impunidad. La propia dictadura cayó no por Alfonsín, sino por la lucha del pueblo trabajador. Las leyes de obediencia debida y el punto final no se anularon por Néstor Kirchner, sino que se anularon por las y los luchadores
y por la izquierda de una manera sostenida contra la impunidad, como dijo el compañero Aceitero, contra la impunidad de ayer y contra la impunidad de hoy, que vamos a seguir batallando, entonces, para poder encarcelar a todos los verdaderos responsables de la causa del Villazo, y bueno, sabiendo de que la lucha por encarcelar a todos los genocidas y sus cómplices civiles lo vamos a llevar adelante en la pelea pendiente que tenemos por conquistar un gobierno de las y de los trabajadores y por una Argentina socialista, como que decimos que hay que pelear, de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unidad. Entonces, felicitaciones por esta audiencia. Vamos con el Villazo, el verdadero Villazo, esa gran lucha obrera y popular que no pueden acallar, y bueno, para terminar con la impunidad de ayer y de hoy, para seguir batallándolo. Muchísimas gracias. La compañera Miriam, y se prepara Víctor Bogado, hijo de Cátulo Bogado. Bueno, muchas gracias. Ante todo les quiero agradecer, la verdad que estoy acostumbrada a escuchar testimonios, pero lo que ustedes cuentan no deja de conmover. También por lo que significa la gesta obrera, ¿no? Que reflejan detrás de todo esto y que explica la crueldad y la furia de la burguesía contra ese pueblo, contra esos obreros, sus familias, sus hijos, sus hijas. Y pensaba recién, mientras ustedes hablaban, que nosotras peleamos por memoria, verdad y justicia. La justicia decretó la impunidad, por lo menos en esta instancia, pero ustedes con esto que están haciendo memoria y verdad. Y eso también es importante, porque también por eso peleamos. Y a veces un golpe, como puede ser un fallo negativo, todos hemos tenido y tenemos permanentemente fallos de esta justicia, que no deja de ser una justicia de clase, que sabe muy bien qué intereses preserva. A veces lo usamos en su contrario, ¿no? Para generar más verdad, para generar más memoria y para generar más conciencia de clase, que me parece que es lo profundo que tiene el relato de todas y de todos ustedes. Y pensaba también, qué casualidad, ¿no? Los dos fallos adversos que tuvimos en los últimos días fueron este y el del Indio Castillo, otro miembro de la CNU, que actuó la CNU tanto en La Plata como Mar del Plata, y que la Corte Suprema, en algo escandaloso, un fallo escandaloso, porque es una persona que está siendo juzgada en este momento, que en este momento amenaza a los jueces y le dice: hace 20 años que vengo escuchando las boludeces que ustedes dicen. O sea, un tipo que sigue siendo un patotero y un combatiente de ultraderecha, integrante, como dije, de la CNU, una banda paraestatal de la ultraderecha peronista, y la Corte Suprema elige ese fallo para decir que hay que revisar las prisiones preventivas, que no pueden ser eternas, que no se pueden extender. No me parece casualidad. No me parece casualidad que agarren estos hechos y que agarren los hechos de la CNU, todo previo a la dictadura militar, para reforzar la impunidad. Y yo tengo una cátedra en la Facultad de Derecho donde estudiamos el genocidio en la Argentina, y cuesta explicar. Cuesta explicar que había un estado de sitio desde el 6 de noviembre de 74, porque esa parte no se conoce. Los pibes, las pibas, incluso los que se anotan en una cátedra así, que están comprometidos, porque si no, no se anotarían en esa materia, que es una materia optativa de la rama de Derecho Público, les cuesta entender eso. Y a veces viene Alejandrina, como hija de desaparecidos, y cuenta que su mamá estuvo en el Pozo de Banfield en el 74, que ella nació con su mamá esposada en la cárcel de Olmos, y los pibes la miran y le dicen: ¿cómo? ¿En qué año? Bueno, es eso, es la historia que ha sido borrada por la justicia, por el poder económico, por el poder político. Agrego a lo que decía mi compañero Chipi Castillo, la impunidad no es solo judicial. En el año 84 salió una ley decretando la impunidad de María Estela Martínez de Perón. Por ley se estableció que, como habían sido víctimas de un golpe, eran impunes. Claro, fueron víctimas de un golpe, pero todo esto, todos estos hechos previos, bueno, esa es la impunidad que han tenido. Hasta jubilación de privilegio sigue cobrando. No es chiste, ¿eh? No es chiste esa jubilación paupérrima que pelean nuestros jubilados y nuestras jubiladas cada miércoles. No es la misma, es otra. Es otra garantizada por el Estado, un Estado que previo le tuvo que garantizar impunidad. Y sobre esa impunidad se montaron el Indio Castillo, el Pipi Pomares, todas las patotas de la AAA, de la CNU y de las bandas paraestatales que actuaron en esta época. Entonces, no quiero repetir lo que ustedes dijeron, pero al relato que ustedes dijeron, me parece que hay que agregarle esto: el funcionamiento de las bandas paraestatales que las protegieron y las protegen todo lo que pudieron, y los dos operativos, el operativo Independencia y el operativo Serpiente Roja. Los dos grandes operativos
operativos que fueron la antesala del genocidio. El globo de ensayo después se extendería al conjunto del país. Pensemos que ya en ese momento, con los decretos de febrero y luego de octubre y noviembre, ya se divide el país en zonas militares, se crean las zonas, las subzonas, las áreas de funcionamiento del ejército. Es decir, ya estaba todo preparado en el momento del golpe de 76. Faltaba que las grandes patronales y que el imperialismo dieran la orden. Siempre cuento que el gobierno de María Estela Martínez de Perón estaba pidiendo un crédito al Fondo Monetario, que el Fondo Monetario se lo negaba. Se lo dio el 26 de marzo del 76. Es decir, 2 días después del golpe, el imperialismo ya tenía clarísimo qué tipo de proceso era el que se iniciaba en la Argentina. Bueno, no me quiero extender más, estamos acá para ayudarlos, para ayudarlas en esta pelea, cuenten con nosotros, invítennos a todas las audiencias que tengan en casación y donde sea, porque en la medida de nuestras posibilidades vamos a estar. Y solo les comento que este 11 de diciembre también les vamos a pedir acompañamiento con un petitorio que estamos trabajando, y si pueden estar, por supuesto, porque se discute en la causa superintendencia, una causa que es emblema porque Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, ha hecho un emblema de eso sobre el atentado que se acusa a la organización Montoneros en la superintendencia de la policía el 2 de julio del 76. La Cámara de Casación tiene que decidir si los hechos que allí ocurrieron fueron de lesa humanidad o no. Si determina que fueron de lesa humanidad, como pide la vicepresidenta y los querellantes, que algunos son genocidas y aceptaron a los genocidas como querellantes, todos los militantes y todas las militantes de los 70 tendrían esa espada de Damocles sobre su cabeza de poder ser acusados de delitos de lesa humanidad. Es decir, ya se quiebra ese principio que hemos ganado con la lucha, que de lesa humanidad sean los hechos que comete el Estado o quienes actuaron bajo su amparo, como las bandas paraestatales. En esa audiencia se va a resolver eso, 11 de diciembre, 11 horas. Yo voy a estar allí con otras compañeras, como la compañera Liliana Macea, obviamente en representación de aquellos compañeros y compañeras que están siendo acusados, elegidos por el dedo de los genocidas para ser llevados ellos al banquillo de los acusados, mientras para avanzar en las causas de lesa humanidad nos cuesta tanto, ellos han logrado avanzar a fuerza de negacionismo y de impulso, como digo, de la propia vicepresidenta. Así que son momentos difíciles, pero nuestra lucha no afloja. El otro día los genocidas convocaron a una marcha y no lograron juntar más de 100. Así que nosotras somos bastante más que 100 y tenemos todas las posibilidades de ganar esta pelea. Cuenten con nosotros y nuestro acompañamiento en todo lo que sea necesario. Muchas gracias. El compañero Víctor Bogado y se prepara Cele Fierro, diputada electa del MST en el Frente Izquierda. Hola, buenas noches a los presentes. Mi papá es Cástulo Bogado, fue secuestrado, privado de su libertad ilegítimamente en mayo de 1975. Vino una patota de civil, ingresaron, primero tiraron tiros al aire, después rompieron las puertas, violaron mi domicilio, donde estaba mi mamá, mi hermana y yo, revolvieron todo, utilizando palabras obscenas, asquerosas. Luego se lo llevan a mi papá. Ahí comienza su camino de tortura más tortura. Lo suben al móvil, se lo llevan, pasa por la brigada de Quilmes, por varias cárceles, tortura más tortura, picana, siempre hostigándolo y diciéndole, por Pichi estás acá. Y él le decía que no era por Pichi que estaba ahí, que en todo caso Piccinini era el dirigente que representaba todos los derechos que ellos defendían. Entre esos derechos estaba tener un servicio médico adecuado, digno, elegir a sus propios representantes
sindicales. Él, días previos a su detención, a su secuestro, en el sector se rumoreaba por su carácter, por su forma de ser, para ser delegado, representante de sus compañeros. Y quiero leer, a él le hicieron una entrevista en Luchas Obreras Argentinas, en el cual él dice en 1983, esto quedaría demostrado el día siguiente, cuando entré a fábrica, encuentro una nota del señor Pellegrini, donde me cita a la oficina de personal. Voy a la entrevista y me recibe un señor Torralbo, que me manifiesta que ellos, la empresa, no me quieren ver hablar en grupo con personal de la sección, que ante cualquier actitud que perturbe la tranquilidad de la empresa, ellos tomarían todas las medidas que consideren necesarias. Nosotros fuimos privados de tener a nuestro padre. Él fue privado de ser esposo, padre y amigo. Por eso hoy estamos acá y decimos que vale la pena continuar. Vale la pena sembrar ese árbol. Así nosotros no lo podamos disfrutar. Así nosotros no podamos gozar de su sombra. Por eso decimos memoria, verdad y justicia. La compañera Cele Fierro y se prepara Micaela Braco de la PDH Nacional. Bueno, buenas noches casi. Lo primero, agradecer la convocatoria y la presencia de todas y de todos. Fueron meses y años de muchísima lucha, así que lo primero es reivindicar eso, porque que hayamos llegado por más a esta instancia, que repudiamos completamente este fallo, haber llegado a esta instancia judicial luego de 50 años, es gracias a la lucha de esos obreros, de esas familias y de ese pueblo que se levantó enfrentando a la burocracia sindical, enfrentando a las patotas y enfrentando a un gobierno supuestamente democrático. Entonces, creo que ese es el mejor ejemplo a seguir hoy y el mejor ejemplo que tenemos que seguir llevando adelante y difundiendo. Cuando dicen que la historia merece ser contada, ustedes están contando esa historia y creo que lo que tenemos que llevar adelante nosotras, nosotros, es poder seguir desarrollándola en la pelea por memoria, verdad y justicia, y fundamentalmente por esa organización, porque lo que fue el Villazo, o al menos lo que nosotras queremos reivindicar de lo que fue el Villazo, fue esa organización que, vuelvo a insistir, fueron esos obreros, esas familias y ese pueblo entero. Fue esa democracia sindical de base que dio una pelea enorme y que la dio con tanta fuerza que tuvieron que ir y cercar ese pueblo entero e intentar llevar adelante esas acciones para amedrentar no solamente a Villa Constitución, sino un país entero. Y sin embargo, se siguió peleando y se sigue peleando. Fíjense lo que hubiera sido si se llevaran adelante esa coordinación como proponían nuestros compañeros y esa burocracia no miraba para otro lado. Otro hubiera sido la historia de esos obreros. Otro hubiera sido quizás la historia de nuestro país. Qué distinto sería si hoy la burocracia sindical no estuviera transando esa reforma laboral con el gobierno de turno
y estuviera defendiendo a las y los laburantes. Bueno, tienen que saber que nosotros vamos a estar de ese lado, llevando el ejemplo de las compañeras y de los compañeros de Villa, llevando el ejemplo de ustedes que le han puesto el cuerpo durante todo este tiempo, y por eso desde el MST, desde el Frente de Izquierda Unidad, como lo vemos hoy acá, vamos a seguir denunciando a esos genocidas, a esas patotas paramilitares, a esos gobiernos cómplices que fueron responsables y usaron a Villa Constitución como ese experimento para lo que fue la dictadura que también denunciamos. Así que agradecerles y que sepan que acá vamos a seguir estando como lo hicimos, acompañando cada audiencia con nuestras compañeras y nuestros compañeros en cada lucha y dando esa pelea para el próximo 24 de marzo ser miles y miles nuevamente en la calle, golpeando con un solo puño a este gobierno negacionista, a este gobierno que nuevamente con la mano del Fondo Monetario Internacional, como fue en ese momento, quiere aplicar fuertemente un ajuste para seguir oprimiendo, para seguir explotando a nuestra clase trabajadora y a nuestro pueblo. Tienen que saber que acá van a encontrar ese brazo para ir codo a codo a enfrentar lo que se viene y a seguir peleando por memoria, verdad y justicia. Muchas gracias. La compañera Micaela Braco, de la PDH Nacional, y se prepara Lucía de Nietes Federal. Muchas gracias a todos, pero muchas gracias por haber organizado este encuentro, por ponerle un empuje a seguir la lucha, porque esto recién empieza, y agradecerles además a todos ustedes por el compromiso y el coraje de seguir en la lucha. En nombre de la APDH Nacional, una organización que nace precisamente con este compromiso de pelear por esas injusticias, y es este juego de el ahora por entonces, pero el entonces por ahora, porque lo que estamos viviendo es de nuevo esto. Entonces creo que lo importante de ratificar nuestro compromiso de continuar con la lucha es precisamente leer nuestro presente a partir de la historia, pero la memoria, y es necesario que sigamos luchando por la memoria, por la verdad y por la justicia, por entonces y por ahora. La compañera Lucía, una invitación, una convocatoria que se está haciendo para el miércoles a las 9:30 en Comodoro Pi, que sigue es una audiencia por el juicio de causa ESMA en el top 5, y está convocado como una audiencia virtual y expresamente negada, no autorizada la entrada a la sala. Entonces se está convocando a concentrar en la puerta de los tribunales de Comodoro Pi. La compañera Lucía, y se prepara Ayelén Martín de la bancaria Rosario. Buenas noches. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Gracias a los familiares y sobrevivientes del Villazo que nos convocan siempre a poder formar parte de esta gesta tan importante de lucha contra la impunidad en nuestro país. Sabemos que es un esfuerzo muy grande. Desde la Regional Rosario se viene acompañando todo lo que se pueda en las audiencias. Fueron ellos también quienes nos impulsaron a venir hoy acá también, para que sepan que todas las regionales de nuestro país estamos atentos, sabemos lo que está sucediendo, que vamos a seguir acompañándoles, porque el genocidio no empezó el 24 de marzo del 76, empezó antes, bajo el gobierno de Isabel Perón, y todos los desaparecidos, fusilados,
jubilados, exiliados y sobrevivientes de aquella época son nuestros abuelos, son nuestras abuelas, son también nuestros familiares, y así como se gestaron los hijos y las hijas del Villazo, esperemos que también los nietos y las nietas se integren al organismo para seguir luchando, porque los jóvenes también tenemos memoria, no solamente son aquellos fachos que salen a bancar al gobierno de Milei, sino que somos también quienes seguimos sosteniendo el pañuelo blanco y quienes vamos a seguir luchando contra la impunidad de ayer y de hoy, porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Así que bueno, con fuerza, compañeros. Gracias. Ayelén Martín, de la Bancaria Rosario, y se preparan del Comité de Solidaridad contra los Despidos en Techín, que son los últimos anotados porque estamos medio pasados y tenemos que cerrar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Ayelén, soy secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria Rosario, y como organización gremial, como parte del movimiento obrero rosarino, nos solidarizamos con los trabajadores, militantes y sus familiares de la causa del Villazo. La reciente sentencia que absolvió a los 17 genocidas es totalmente coherente con el comportamiento del gobierno nacional actual, que reivindica que es totalmente negacionista y reivindica a los genocidas. Así que no al silencio, no a la impunidad, memoria, verdad y justicia son 30.000. Bueno, la compañera o el compañero del Comité de Solidaridad. Hola, ahí estamos. Bueno, primero muchas gracias por este encuentro. Es muy importante para nosotros que venimos de la zona de Campana poder estar acá presentes. Les contábamos a algunos compañeros de Villa hoy cuando nos vimos que nosotros vivimos este juicio como si fuera nuestro propio juicio. De hecho, lo seguimos, lo estudiamos los alegatos. Acá están los chicos de la Biblioteca Popular Antifascista con los que estamos trabajando con ese material para formación nuestra y también para salir a divulgarlo. Y algo muy importante son estos ecos del pasado y del presente, y en cuanto a los territorios también, en cuanto a Villa y Campana. Son dos situaciones vinculadas de manera directa a lo que se llama el duopolio del acero y están vinculadas con figuras que fueron trascendentes en la estructuración del poder que vivimos, que soportamos hoy en día, ¿sí? Por un lado, obviamente, todo lo que impidió la represión en Villa, lo que fue el posicionamiento de los gerentes de Asindar en el gobierno militar, y en el caso de Campana tenemos el caso de Siderca, donde hoy en día los gerentes de Siderca forman parte del top 5 del círculo del poder que maneja la política detrás de toda la institucionalidad. Entonces se está dando una coincidencia, como lo fue en la década del 70, nos despierta a nosotros el mismo entusiasmo, verlos luchar, sentir el coraje con el que enfrentaron la represión y sentir el coraje también de ustedes que reconstruyen su identidad. Nos transmite un montón de fuerza. Campana está viviendo una coyuntura muy particular en torno a la empresa Siderca, Dalmine Siderca, hoy Techín. Hay una coyuntura de conflictos que a nosotros, que venimos de diferentes organizaciones, nos convoca. Nos convoca en este espacio, que es el Comité de Lucha en Solidaridad por los Despidos de Techín. Hay una convergencia de una problemática ambiental completamente ligada al desvío del curso del arroyo Santa Cruz, que lo hizo la empresa Siderca para ganar terrenos en la ribera del Paraná, que provocó la inundación de barrios enteros. Hablamos de más de 300 familias que se les destruyó su hogar, su vivienda, ¿no? por estar bajo agua. Por otro lado, obviamente, todo lo que tiene que ver con esta avanzada de la flexibilización laboral, que para nosotros es el eje central, o uno de los pilares de nuestra lucha en este momento, son los CEOs de Techín que están impulsando esto. Por eso decimos que tiene muchísimo sentido construir estas trincheras en nuestros territorios, construir estos puentes, porque tenemos una responsabilidad
en cuanto a la resistencia y a los espacios que tenemos que abrir de debate y de confrontación. La otra pata que nos convoca como comité tiene que ver con algo también súper importante. Estos personajes que ejecutaron el genocidio hoy están incrustados en el poder. Se ha levantado una causa por lesa humanidad. Recientemente los abogados Pablo Yonto y Elizabeth Alcorta han presentado al juzgado de San Martín de la jueza Vence un pedido de indagatoria por alrededor de 30 exgerentes o gerentes de la empresa Darmi de Siderca, un juicio que también lo tenemos que sentir entre todos para poder empujarlo y llevarlos hasta las últimas consecuencias. Entendemos en estos casos de Villa y de Campana algo que no siempre está muy claro, que es que la mentalidad genocida es empresarial. En el caso de Villa y de Campana está clarísimo cómo ceden instalaciones, cómo las listas circulaban dentro de la empresa por los gerentes, cómo se iban anoticiando los compañeros que trabajaban ahí a través de los rumores de los compañeros que iban desapareciendo. En ambos casos, muchos compañeros fueron citados a la oficina de personal y después desaparecieron. Si nosotros miramos, por ejemplo, el mapa de desaparecidos en Campana, vamos a tener una muestra clarísima del disciplinamiento que ejerció el terror en la zona. Más del 70% de los desaparecidos en Zárate y Campana están vinculados de una u otra manera con la empresa Techim. Entonces, para nosotros es súper importante estar acá, abrazarlos, mirarlos. Repito, conocemos sus historias, las sentimos nuestras y vamos a seguir apoyándolos porque entendemos que este es un momento súper importante para que toda la verdad salga a la luz. Muchas gracias. Le doy la palabra a Guillermo. Antes de darle a Vilma para que haga un breve cierre, porque estamos pasadísimos de tiempo. Acá hay una carta abierta que hicieron las hijas y los hijos de las víctimas y sobrevivientes del Villazo, que vamos a repartir, que lo trajeron justamente para que quede como testimonio, uno por organización de los que vinieron. Por favor, entonces después los pasan a buscar. Vilma. El compañero, no, quiere hablar el compañero. Dale. Yo cortito, soy también parte del comité en solidaridad con los despedidos de Siderca. Soy despedido de Siderca después de 26 años de servicio. Lo que queríamos traer a discusión es que los métodos de ayer son los métodos de hoy. Nosotros somos despedidos en función de una lista negra. Somos despedidos y aparte perseguidos por cuestiones sindicales, políticas y por ser compañeros que avanzamos y acompañamos los juicios de lesa humanidad. No es menor lo que planteaba el compañero. La causa 956 de Campo de Mayo determina que hay que poner en el banquillo a 31 gerentes de la fábrica Siderca y creo que también es el camino que nos mostraron los compañeros de Villa y creo que esa idea de la serpiente roja del Paraná determina que la cola estaba en Campana y también había que avanzar. Hay casos desaparecidos en el 75 y 74 en Campana, entonces también está demostrado que en época de democracia, en época de Isabel Perón, hubo represión en Campana y centralmente sobre los sectores fabriles de la zona. Así que bueno, acompañemos el juicio al Villazo y nos ponemos también a disposición de todo lo que quieran y empezamos a acompañar el juicio, la causa 956 de Campo de Mayo, donde va a poner en el banquillo a los gerentes de Siderca, del Grupo Roca, de Paolo Roca hoy, CEO de Techim. Antes de cerrar, quiero que le demos un aplauso a los compañeros que tendrían que haberse ido a las 7:30 y se quedaron en solidaridad hasta esta hora. A los trabajadores, ¿no? ¿Se entendió? No, compañeros, yo quiero decirles que de verdad siento esta causa como mía porque yo empecé a militar en el Villazo. Porque otra cosa que no dijimos es lo que hacía Lorenzo Miguel. Lorenzo le cortó la obra social a la familia de Villa. Entonces la gente no tenía ni dónde, porque no había ni dónde conseguir medicamentos, ni dónde internarse, ni dónde curarse, ni nada para matarlos
y así quebrar la voluntad. Eso fue capaz de hacer Lorenzo. Entonces nosotros, yo estudiaba enfermería en la universidad con un equipo de nuestro partido, el PCT, íbamos todas las tardes, una vez a cada vivienda. Ellos organizaban a dónde íbamos. ¿Por qué? Porque estaban las 3A. Y las 3A porque íbamos cuando oscurecía. Y las 3A nos esperaban para matarnos. Entonces, ¿cómo organizaban? Arriba del techo donde nos tocaba ese día, se organizaba una brigada de compañeros armados para que no nos maten y para que nosotros nos pudiéramos llevar, compañeros, a internar al Hospital Centenario, que era de donde nosotros estábamos, y poder así evitar que se quebraran por la decisión de la burocracia de Lorenzo Miguel. Entonces, de verdad creo que es mi lucha y por eso ustedes tienen que estar seguros que acá los compañeros del resto de la izquierda que se van a quedar como diputados van a volver acompañarlos cuantas veces ustedes necesiten venir acá para denunciar. Decirles que se puede y decirles que no es poco, que veo que todo este sector de compañeras y compañeros está dispuesto y que a nosotros no nos tiene que asustar que Milei y que cualquiera de sus personajes vengan por nosotros. No van a poder, porque en 50 años no pudo ni Milei ni ninguno de los otros que querían que ustedes desaparezcan para que desaparezca la causa Villazo. Entonces no va a desaparecer y nosotros nos vamos a encargar, pero ustedes tienen que estar a la cabeza como siempre y los felicito con todo el alma de que de verdad hayan podido llegar hasta acá y hayan decidido ir por más. Y ahora todos vamos por más. Nada más. Gracias.